Los carbohidratos son biomoléculas que también toman el nombre de hidrato de carbono, glúcidos, azúcares o sacáridos. Están formados por tres elementos fundamentales, lo que es el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Su función principal en el organismo de los seres vivos es desde la obtención y almacenamiento de energía para su rápida distribución al cerebro y al sistema nervioso. Esto es gracias a una enzima llamada amilasa que ayuda a descomponer esta molécula en glucosa, lo que facilita que la obtención de energía en el cuerpo para cumplir sus funciones. Los carbohidratos en una célula se encuentran orientados hacia afuera del espacio extracelular. Los carbohidratos ubicados en la membrana celular interna van al lado contrario del citosol. Los carbohidratos se encuentran en muchos alimentos tales como las frutas, los cereales, los productos lácteos, el pan, las legumbres, los frijoles, el arroz, entre otros. Los lípidos son un grupo muy heterogéneo de compuestos orgánicos constituidos por carbono, hidrógeno y oxígeno. En la célula los lípidos tienen tres funciones básicas que son ser componentes estructurales básicos de las membranas biológicas, almacén de energía y actuar como moléculas señalizadoras, es decir, transportadoras de información. La estructura de los lípidos consiste en una larga cadena hidrocarbonada por un número de par de átomos de carbono y un grupo carboxílico terminal. Lugar en la célula que se encuentran los lípidos es en la mitocondria. Los lípidos los podemos encontrar en los alimentos tales como yema de huevo, tocino, mantequilla, leche, aguacate, entre otros. Bueno, yo les voy a hablar sobre las proteínas. Las proteínas son moléculas fundamentadas por aminoácidos que están unidas por un tipo de enlace conocido como enlace peptídicos. Todas las proteínas están compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Las proteínas suponen aproximadamente la mitad del peso de los tejidos del organismo y están presentes en todas las células del cuerpo. Las proteínas desempeñan un papel fundamental en el organismo. Son esenciales para el crecimiento gracias a su contenido, el nitrógeno que no está presente en otras moléculas con grasas o hidrato de carbono. Las proteínas están presentes en los alimentos del origen animal como la carne, el pescado, los huesos y la leche. Pero también están en alimentos vegetales como las hojas, las legumbres y cereales, aunque con menor proporción su ingesta aporta al organismo 4 calorías por cada gramo de proteína. Las proteínas son una clase importante de moléculas que se encuentran en todas las células vivas. Una proteína se compone de una o más cadenas largas de aminoácidos. Gracias. Las enzimas son moléculas orgánicas, sustancias químicas que puede fabricar el propio organismo a partir de las proteínas o que se pueden adquirir a través de los alimentos. Actúan como catalizadores de reacciones químicas en los seres vivos, es decir, aceleran la velocidad de reacción una vez que disminuyen la energía inicial. Son importantes dentro de la alimentación diaria, al igual que las vitaminas, minerales, azúcares. Entre los alimentos ricos en enzimas tenemos lo que son los aguacates, las piñas, los lácteos como mantequilla, queso, las proteínas como el huevo, entre otras. Estructura. La mayoría de las enzimas se componen de proteínas globulares de tamaños muy variables, desde monómeros de 62 aminoácidos hasta formando cadenas de alrededor de 2500 aminoácidos. Estas cadenas se escogen para formar lo que es el sitio activo o lugar donde se unen para formar lo que es la reacción. Pueden encontrarse en el líquido celular citosol, a esto se les llama uniloculadas, o pueden estar fijadas a determinadas organelas como por ejemplo adheridas a los mitocondrias. Los ácidos nucleicos van a estar formados por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo, así como los polisacáridos están formados por monosacáridos. Las proteínas están formadas por aminoácidos, así como los ácidos nucleicos van a estar formados por nucleótidos, es decir, el nucleótido es la unidad de los ácidos nucleicos. Los nucleicos van a estar formados por tres partes. Van a tener azúcar pentosa, una base nitrogenada y un grupo fosfato. El azúcar pentosa puede ser el ribosoma en el caso del ARN y desirribosa en el caso de ADN, mientras que las bases nitrogenadas van a dividir en dos tipos. Tendremos las purinas, donde están incluidas la adenina, la guanina y estas los anillos. Y también tendremos las purinas. El ADN
va a estar formado por dos largas cadenas nucleótidos colocadas en espiral. Estas dos cadenas van a estar conectadas por medio de las bases nitrogenadas que van a formar puentes de hidrógeno entre sí. El ADN es el principal componente de los cromosomas. La ubicación está en los cromosomas, en el núcleo de la célula, también se encuentra en las mitocondrias o bien en el citoplastos. Funciones: almacenar la información genética. Copiarse a sí mismo es un proceso de replicación. Transmitir la información genética, el ARN. Los nucleótidos van a tener la ribosoma, por eso su nombre ácido ribonucleico. Estructura: cadena de nucleótidos, dándole forma lineal. Bases presentes con las mismas del ADN, solo que ahora hay uracilo en vez de timina. Tipos: ARN mensajero. Este se encuentra en el nucleolo de la célula. Esta lleva el gen del ADN. ARN ribosomal. Codifica en un proceso de traducción y le une a los aminoácidos para formar las proteínas. ARN de transferencia. En el caso del citoplasma, en la célula transporta a los aminoácidos desde el citoplasma hasta los ribosomas que se unen a formar una proteína.